Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy nos adentramos en un terreno que estoy segura que a muchos de ustedes les va a encantar, porque vamos a desentrañar un misterio que ha estado rondando el mundo del entretenimiento, y es que vamos a hablar sobre el corazón de Demet y qué es lo que oculta en su carta a Can Yaman. Sí, han escuchado bien. Esa famosa misiva que ha generado tantas especulaciones, tantas teorías, tantas ganas de saber qué se esconde entre esas líneas. ¿Será un amor secreto? ¿Una despedida dolorosa? ¿O quizás algo completamente inesperado? Prepárense porque vamos a sumergirnos en este intrigante tema, analizando cada detalle para intentar descifrar el enigma. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este fascinante análisis, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. No querrán quedarse fuera de estas historias que tanto nos apasionan. Ahora sí, pongámonos cómodos porque la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es, sin duda alguna, una de esas que nos cautivan. Ellos, que compartieron pantalla en la exitosa serie Erkencikus, se convirtieron rápidamente en la pareja del momento. La química entre ellos era tan palpable, tan real, que las redes sociales, los medios de comunicación y nosotros, los fans, soñábamos con que esa conexión trascendiera la ficción. Y para ser honestos, por un tiempo pareció que así era. Hubo rumores, avistamientos juntos, y una complicidad que alimentó esa esperanza. Pero como en toda buena telenovela, la realidad a veces tiene sus giros inesperados, y la relación, si es que llegó a serlo formalmente, tuvo su fin. Aquí es donde entra el misterio de la carta. Se dice que Demet le escribió una carta a Can, una misiva que se ha convertido en objeto de análisis y conjeturas. ¿Por qué una carta? En la era digital, donde un mensaje de texto o una llamada bastan, una carta escrita a mano tiene un peso emocional diferente, ¿verdad? Sugiere reflexión, sinceridad y un deseo de expresar sentimientos profundos. Y lo que se dice que ocultaba esa carta es lo que nos tiene aquí hoy. Los rumores apuntan a que Demet, en esa carta, no solo se despedía de Can, sino que también le confesaba algo que hasta ese momento se había mantenido en secreto. ¿Qué podría ser este secreto? Las teorías son muchas y muy variadas. Algunos creen que la carta era una declaración de amor no correspondido, un último intento de Can de conquistar su corazón, quizás con la esperanza de una reconciliación, o tal vez para cerrar capítulos de una manera más íntima. Otros sugieren que podría haber sido una carta de agradecimiento, donde Demet le expresaba su gratitud por la experiencia vivida juntos, pero marcando un punto final. Pero la versión que más intriga, la que más nos hace pensar, es la de un secreto compartido, algo que solo ellos dos conocían y que Demet decidió revelar en ese momento, quizás como una forma de liberar esa carga, o como un último acto de honestidad antes de seguir caminos separados. Piensen en esto, si tuvieran la oportunidad de escribir una carta para despedirte de alguien importante en tu vida, a quien has compartido momentos intensos, ¿qué escribirías? Seguramente no serían solo palabras vacías. Habría historia, emociones, tal vez arrepentimientos, o incluso esperanzas que nunca se cumplieron. ¿Y si hubiera un secreto, algo que realmente pesara, lo revelarías? La valentía de Demet, si es que así fue de hacerlo, es algo digno de admiración. Se ha especulado mucho sobre la naturaleza de la relación que existió entre Demet y Can. ¿Fue un romance fugaz pero intenso? ¿Un coqueteo que nunca llegó a materializarse completamente? ¿O algo más profundo que la prensa y los fans nunca llegaron a conocer en su totalidad? La carta podría ser la clave para entenderlo. Si la carta contenía una confesión de sentimientos, una explicación de por qué las cosas no funcionaron, o un deseo de mantener viva una amistad a pesar de todo, eso nos daría una perspectiva totalmente diferente. Imaginen a Demet, sentada con papel y pluma, pensando en cada palabra. ¿Qué palabras eligió para expresar lo que sentía? ¿Fue un tono melancólico, resignado, o quizás lleno de esperanza para el futuro? El hecho de que se trate de una carta, y no de una declaración pública, sugiere que era algo personal, algo que prefería compartir solo con Can. Esto refuerza la idea de que había algo íntimo y significativo en esa comunicación. Ahora, ¿por qué tanto interés en esta carta? Sencillamente porque Demet y Can son dos figuras públicas muy queridas. Su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha sido seguida con lupa por millones de personas.
Cuando hay una ruptura o un distanciamiento, y se sabe de una comunicación tan personal como una carta, la curiosidad se dispara. Queremos entender qué pasó, qué sintieron, y cómo fue esa despedida. Pensemos en los posibles escenarios que la carta podría haber abarcado. Podría haber sido una disculpa por algún malentendido. Tal vez Demet se dio cuenta de que actuó de cierta manera, y en la carta, le explicaba sus razones o le pedía perdón. O quizás la carta era un reconocimiento del cariño que se tenían, pero con la dura realidad de que sus caminos debían separarse. Si la carta contenía un secreto como se rumorea, ese secreto podría ser algo que afectara la forma en que se veían mutuamente, o algo que tuviera implicaciones en sus vidas profesionales o personales. Un aspecto interesante a considerar es el momento en que se dice que fue escrita esta carta. ¿Fue justo después de que anunciaran su separación? ¿O fue mucho después, como un intento de cerrar el capítulo de una manera más madura y reflexiva? El tiempo y el contexto son cruciales para entender la carga emocional de una comunicación así. Si fue una carta escrita en el calor de una separación, podría estar llena de emociones crudas. Si fue escrita con el tiempo, podría reflejar una perspectiva más serena y analítica. Y hablando de secretos, ¿qué tipo de secretos podrían haber compartido Demet y Can que fueran lo suficientemente importantes como para ser el foco de una carta? Podrían ser aspiraciones profesionales que chocaban, planes de vida incompatibles, o incluso la influencia de terceros en su relación. Hoy esto es algo que a muchos fans les encantaría creer, quizás el secreto era un amor tan profundo que no podía ser expresado fácilmente en palabras habladas, y la carta era la única forma de ponerlo por escrito. La belleza y el misterio de esta situación radican en que al ser un asunto privado, nunca tendremos la certeza absoluta de lo que contenía esa carta. Pero eso no nos impide imaginar, no nos impide especular, y sobre todo, no nos impide admirar la conexión que existió entre dos personas que a través de su trabajo y su vida pública, nos han regalado tantas emociones. Para mí la carta de Demet a Can representa el anhelo humano de expresar lo inexpresable, de poner en palabras aquello que el corazón siente con fuerza. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y las alfombras rojas, hay personas con sus propias historias, sus propios sentimientos y sus propias maneras de comunicar. Y si esa carta contenía un secreto, bueno, eso solo añade una capa más de fascinación a la historia de dos estrellas que nos cautivaron. En resumen, lo que el corazón de Demet podría ocultar en su carta a Can Yaman es en gran medida un misterio que alimenta nuestra imaginación. Podría ser una confesión de amor, una explicación sincera de una despedida, un agradecimiento profundo, o incluso un secreto compartido que ambos guardaron. Lo que sí es seguro es que esa carta, independientemente de su contenido exacto, representa un momento íntimo y significativo en la historia de estas dos figuras públicas, un capítulo que, aunque privado, ha despertado la curiosidad y el interés de millones de fans alrededor del mundo. Recordemos la intensidad de su trabajo juntos. En Erkencikus Demet interpretó a Sanem, una aspirante a escritora, y Can a Can, un fotógrafo exitoso. Su conexión en pantalla era innegable, y esa chispa se extendió más allá de los sets de filmación, alimentando el deseo de los fans de verlos juntos en la vida real. La serie fue un fenómeno global, y la química entre Demet y Can se convirtió en uno de sus pilares fundamentales. Las escenas de romance, las miradas cómplices, los diálogos cargados de tensión y pasión, todo contribuía a crear una fantasía para el público. Tras el éxito de la serie, la relación entre Demet y Can se convirtió en un tema recurrente en los medios de comunicación. Se les veía juntos fuera de los rodajes, se compartían fotos y vídeos que alimentaban las especulaciones sobre un romance. Los fans se dividieron entre los que apoyaban la relación y los que preferían mantenerlos como personajes de ficción. Sin embargo, la intensidad de la atención mediática y de los fans a menudo puede ser abrumadora para cualquier pareja, y más aún para dos jóvenes figuras públicas en ascenso. La ruptura o el distanciamiento de Demet y Can fue, para muchos, un golpe. Parecía que la magia de la televisión no había logrado traducirse en una relación duradera. Y en medio de ese fin, surge la figura de la carta. Una carta escrita a mano, en un mundo dominado por la comunicación instantánea, tiene un aura especial. Es un objeto tangible, un símbolo de tiempo dedicado, de pensamientos cuidadosamente seleccionados, de emociones que se plasman en papel. Si analizamos el acto de escribir una carta de despedida, o de confesión, a una persona con la que se ha compartido una conexión tan íntima como la que Demet y Can vivieron, podemos imaginar la carga emocional que implicaría.
Sería una carta llena de reproches o de comprensión. Un lamento por lo que pudo haber sido o una aceptación de lo que es. La posibilidad de que Demet haya decidido confesar un secreto añade una dimensión aún más intrigante. ¿Qué tipo de secreto podría haber sido lo suficientemente importante como para ser comunicado de esta manera? Podría tratarse de algo que afectara directamente su relación, como sentimientos no expresados, miedos ocultos, o incluso la influencia de factores externos que dificultaran su unión. Quizás había un conocimiento mutuo de que sus caminos profesionales los llevarían en direcciones opuestas, y la carta sirvió para reconocer esa realidad. O tal vez, y esta es una de las teorías más románticas, el secreto era un amor tan profundo y complejo que solo podía ser plasmado en la intimidad de una carta, lejos de las miradas del público. La industria del entretenimiento es un torbellino de emociones, proyectos y presiones. Es fácil imaginar que en medio de esa vorágine, dos personas que comparten experiencias tan intensas puedan desarrollar sentimientos profundos. Sin embargo, también es un mundo donde las carreras a menudo toman precedencia, y donde las relaciones personales pueden verse afectadas por la exposición pública y las exigencias laborales. La carta de Demet Akan podría ser un reflejo de estas complejidades. Quizás fue un intento de poner fin a una relación de la manera más honesta y respetuosa posible, reconociendo los buenos momentos vividos y, al mismo tiempo, marcando un punto final. O quizás, como sugieren los rumores, contenía una revelación que cambiaría la percepción que Khan tenía de Demet, o viceversa, o incluso que revelaría un aspecto desconocido de su relación para el resto del mundo. La especulación sobre el contenido de la carta es, en sí misma, un testimonio del impacto que Demet y Khan tuvieron en sus seguidores. La audiencia se involucra emocionalmente con los actores y con las historias que representan, y cuando esas líneas se desdibujan, la curiosidad por conocer la verdad es natural. La carta se convierte en una especie de caja negra de su relación, y todos queremos echar un vistazo para entender mejor lo que sucedió. Podríamos teorizar sobre el tono de la carta. ¿Fue escrita con un bolígrafo caro sobre papel fino, sugiriendo un gesto premeditado y cuidado? ¿O fue escrita apresuradamente, impulsada por la emoción del momento? Cada detalle, real o imaginado, contribuye a la narrativa que construimos en torno a este misterio. La carta de Demet Akan podría ser vista como un acto de vulnerabilidad. En un mundo donde la imagen pública es primordial, exponerse emocionalmente a través de una carta es un gesto de valentía. Demuestra que, a pesar de ser estrellas de cine, son seres humanos con sentimientos complejos y la necesidad de comunicarse de manera profunda. Si el secreto era algo que afectaba a ambos, la carta podría haber sido un intento de compartir la carga o de encontrar una resolución conjunta. O por el contrario, podría haber sido una revelación unilateral, un momento de honestidad brutal que buscaba cerrar un capítulo de manera definitiva. La influencia de terceros o de circunstancias externas también podría haber jugado un papel. En el mundo del espectáculo, las agendas apretadas, los compromisos profesionales y las presiones de la industria pueden poner a prueba cualquier relación. Quizás la carta explicaba cómo estos factores habían afectado su conexión. Consideremos el impacto que una carta así podría tener en la relación futura de Demet y Khan, incluso si solo fuera a nivel de amistad. Si se despidieron con honestidad y respeto, quizás pudieron mantener un vínculo cordial. Si el secreto revelado fue algo doloroso, el camino hacia la reconciliación podría haber sido más complicado. Lo que es innegable es el poder de la narrativa. La historia de Demet y Khan, amplificada por la intriga de la carta, se ha convertido en una saga que fascina a sus seguidores. Es la mezcla de la realidad y la especulación, de lo conocido y lo desconocido, lo que mantiene vivo el interés. En definitiva, el contenido exacto de la carta de Demet a Khan Yaman sigue siendo un enigma. Pero es precisamente ese misterio lo que la hace tan fascinante. Nos permite imaginar, especular y, sobre todo, reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, la importancia de la comunicación y la complejidad de la vida en el ojo público. Sea cual sea la verdad, la carta representa un momento íntimo y significativo en la vida de dos personas que han dejado una huella en el mundo del entretenimiento. Y para nosotros como seguidores es un recordatorio de que, detrás de cada estrella, hay una historia humana, con sus alegrías, sus tristezas y, a veces, sus secretos guardados. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy a través de este intrigante tema. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que contenía esa carta?
¿Tienen alguna teoría sobre el secreto que podría ocultar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les guste el mundo del espectáculo y los misterios que lo rodean. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo y activen esa campanita. No se arrepentirán. Gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.